Hola de nuevo, seguimos reactivando la economía en la BNew Barcelona New Economy Week desde el plató e-commerce. Recordad que tenéis todo un sinfín de canales para poder seguir la última actualidad en logistics, economic industry y obviamente también el campo de las startups. Y aprovechando de que en el anterior debate hemos hablado de que Barcelona es un gran ecosistema precisamente de startups, vamos a hablar con la parte del sector privado de todo ello. Y de aquí el título del siguiente debate: e-commerce, tech business, perdonad, entrepreneurship, oportunidades de emprendeduría y transformación digital. Hablaremos con expertos en la materia que ya estaban antes de este gran ecosistema de startups que es el de Barcelona. Por lo tanto, un poco vamos a ver si la marca Barcelona va antes que la de la startup o al revés. Para todo ello, la moderadora de esta sesión es Mar Galtés, directora de Llorente y Cuenca, también periodista y que ha escrito un libro donde detalla todo esto que estaba explicando. Barcelona Startup, historia de la economía. Para todo ello, Mar ahora nos presentará a los speakers, pero os avanzo, tenemos al fundador y creador de Let's Bonus, también presidente de Antai Venture Builder, de Tech City, y también al responsable y fundador de Buy Hours, una de las plataformas que ha irrumpido más en la escena de Barcelona con la venta de habitaciones de hotel por noche. Muchas gracias a los tres. Mar, te veo en un rato. Gracias, Nuria. Buenos días. Tenemos a Miguel Vicente. Gracias. Miguel montó su empresa en su primera startup en 2009, antes del actual boom de Internet. Cristian Rodríguez, fundador de Buy Hours, también tiene ya casi una década la compañía, 7 u 8 años. Los dos estaban en el sector de Internet mucho antes de que se pusiera de moda, como está ahora en estos momentos. Y los dos saben lo que es montar una compañía de Internet sin la ayuda de aceleradoras, de mentores, de todos los elementos que hacen que ahora sea un poco más fácil emprendeduría, ¿no?, de la que hablamos para salir de la crisis. Por eso que me gustaría primero contextualizar un poco cómo estáis viviendo la situación actual en la que se habla de que hay que montar empresas para salir de la crisis que ha provocado la pandemia. Empezamos para saber cómo os ha afectado la pandemia a nivel de vuestras empresas y cómo creéis que puede afectar al sector digital, y después entramos en detalle a ver vuestros aprendizajes. Miguel, cuéntanos cómo os ha afectado la pandemia del COVID. Bueno, pues nosotros en el sector digital al final estamos ante un efecto dual, ¿no? Es decir, por un lado esta ola de digitalización que hemos tenido, equivalente a 5 años, digamos, de la revolución que estábamos viviendo, pues ha acelerado todo en general, digamos, el crecimiento de las startups y su penetración digital, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos viendo como en muchos de nuestros e-commerce pues han doblado, han triplicado ventas, nuestros negocios más B2B de venta a empresas también. Y por tanto, digamos, desde el punto de vista de lo que es el crecimiento de negocio, ha tenido un impacto muy positivo. La otra cara de la moneda es que digamos, pues este confinamiento ha llevado a dificultar un poquito la captación de financiación internacional, en la medida, digamos, que esas compañías que estaban a punto de hacer una ronda B, una ronda C, en ese proceso de scale-up con fondos internacionales, pues esto ha sido un poquito más difícil, digamos, este año, básicamente porque es muy difícil atraer un inversor en el que no puedes hacer una due diligence, no puedes viajar, no puedes llevártelo a cenar, no puedes comer con él, no puedes conocer al equipo, y entonces eso ha dificultado un poquito más. En cualquier caso, si analizamos los datos de inversión en capital riesgo este año en España comparados con el año pasado, pues vemos que prácticamente estamos al mismo nivel de inversión, o estaremos al mismo nivel de inversión, si bien es verdad que, digamos, por la parte baja, la parte más early, ha habido más inversión, lo cual es muy buena señal. Probablemente también debido a los inversores privados y los family office que también han visto el comportamiento del Nasdaq, ¿no? Digamos que está disparado y con más ganas de invertir en tecnología, y sin embargo en aquellas mega rondas de más de 25 millones o 50 millones es donde ha habido, digamos, menos crecimiento, ¿no? Después entramos en detalles de cómo está yendo la inversión y de las oportunidades. Vamos, Cristian, cuéntanos un poco cómo os ha afectado a vosotros la situación del COVID y la pandemia. Pues mira, si
una situación como la del COVID tienes que analizar dónde te impactan, que puede ser en tu oferta porque tu cliente tiene ciertas limitaciones, o en tu demanda porque tu producto principal, vives de un producto principal porque intermedias o porque dependes de él, el sector del travel lo necesita todo. Necesita la oferta y necesita la demanda. Y el COVID ha hecho un impacto directo, lógicamente, en que no se pueda viajar, en que los hoteles no pudieran abrir, en que los usuarios, lógicamente, no podían consumir. Y ha sido uno de los sectores, yo creo que es el sector que seguramente más repercusión ha tenido y que seguramente más problema puede llegar a tener para salir de aquí, por todo el cambio que puede haber en la manera de viajar incluso, la manera de entender las empresas, cómo tienen que hacer sus viajes de empresa, incluso nosotros a nivel personal, en esos planteamientos que no sé cuántos de nosotros estamos pensando en ir a la otra punta del mundo para ver si de golpe para o no para. Y en este sentido, pues lógicamente nosotros hemos tenido la suerte, en este caso en By Hours, de al tener un producto basado en corta estancia y al tener un producto basado en la cual un porcentaje de nuestros usuarios, siempre habíamos hablado que teníamos un 20-25% de usuarios que utilizaban el hotel en la misma ciudad, ha sido donde lo hemos focalizado y hemos ido muchísimo a la parte de ocio, ¿no? De intentar hacer, porque un hotel que hay en tu ciudad no puedes hacer que sea parte de tu día a día en un momento determinado, y eso pues ha conseguido que pueda ser un impacto pues menor al que podríamos esperar. Pero lógicamente es uno de los sectores que vamos a tener que reflexionar mucho cómo lo hacemos y vamos a tener que pensar muchísimo cuál es la propuesta de valor que tenemos que dar y cuáles son los que pueden aguantar realmente una situación así. Estamos hablando estos días de que una de las maneras de salir de la situación económica en la que nos encontramos es a través de las startups y creación de nuevas empresas. Los dos tenéis experiencia por lo que habéis vivido ahora, pero también de haber arrancado una compañía en momentos muy negativos. Contarnos un poco cómo se crea una startup en un momento de crisis, que puede ser un aprendizaje para personas que en estos momentos puedan estárselo planteando. Sí, sin duda, digamos, los momentos de crisis son una gran oportunidad, ¿no? Ahora estamos viviendo un cambio fundamental con esta low touch economy, digamos que da un impulso tremendo pues, en sectores muy como el healthcare, como la educación, como la logística, la venta de servicios a empresas. Yo en mi experiencia personal, pues mi primera compañía, llevo más de 12 años emprendiendo, he emprendido en más de 25 compañías y mi primera compañía fue Les Bonus, que creé justo, digamos, cuando se cayó Lehman Brothers, ¿no? Y además en un momento en el que, pues bueno, emprender no estaba tan de moda como ahora en España, ¿no? Y bueno, fue un momento clave para romper las reglas del sector. Al final nosotros estábamos promoviendo descuentos y por tanto en ese momento, digamos, encontramos una muy buena situación, ¿no? Y después pensé, bueno, ¿y después de esto qué puede funcionar? También en plena crisis, pues lancé Wallapop, ¿no? Digamos, porque pensé también que la segunda mano pues iba a tener un estímulo, digamos, con esas tendencias de mercado. Entonces, sin duda, las crisis son una oportunidad para romper la cadena de valor, para moverse en propuestas, digamos, donde tengas una ventaja en precio, no solo en convenience, y para triunfar en una industria determinada. Nosotros mismos ahora, desde Antai, pues normalmente lanzamos 3 compañías al año, emprendemos 3 compañías al año. Este año estamos creando 6 compañías, porque vemos que hay un vintage ahora mismo, digamos, de oportunidad de creación de compañías tremendo, y también vemos muy positivo el que hay muchísima liquidez en los fondos de capital riesgo, que durante este año han invertido menos por esa imposibilidad física de viajar, pero que el año que, o sea, si tú lanzas tu compañía ahora y preparas tu MVP, te vas a encontrar en una situación a finales de año donde en general los inversores privados de las primeras fases ven el comportamiento del Nasdaq y quieren invertir en tecnología, y te vas a encontrar a lo mejor buscando tu ronda A finales del año que viene, en un entorno de mercado donde los fondos de capital riesgo tienen toda esa liquidez acumulada de no haber invertido, digamos, esos 2 años, y será un gran momento. Así que yo os animo a todos, digamos, a darle ahora un empujón. Yo lo estoy haciendo. De tu experiencia en Let's Bonus y en las compañías posteriores, uno de los hechos diferenciales fue convencer a fondos internacionales, fuiste pionero en acceder a fondos internacionales para que se fijaran en tu compañía en Barcelona. Cuéntanos algún aprendizaje, algún consejo, cómo se hace conseguir destacar tu empresa a ojos de un fondo americano, por ejemplo, aunque ahora es un poco más fácil porque ya
saben dónde están Barcelona, pero ¿cómo lo hiciste tú en 2009 o 2010 para atraerlos? Sí, digamos, el ecosistema tecnológico pues, en Barcelona y en España ahora está en los ojos de todos los inversores, ¿no? Pero hace 12 años no tanto, ¿no? Entonces costaba mucho más captar inversores internacionales. Ahora, por suerte, pues es mucho más fácil y muchos de los grandes fondos internacionales ya han hecho inversiones en España, conocen la legislación, han tenido un éxito, incluso tiene una persona dedicada al sur de Europa que muchas veces está en Barcelona y por tanto, digamos, es más fácil acceder a esos fondos. En ese momento era complicado. Yo la verdad es que pues intenté buscar fondos que hubieran invertido en compañías parecidas a la mía, en otros países como en Estados Unidos, y preparar una presentación muy catchy, ¿no? y lograr traérmelos a Barcelona, ¿no? Y luego pues yo siempre tengo mi sitio talismán, ¿no? Me lo llevo Eso es lo que quería que contaras. al restaurante La Barceloneta, que además está muy cerca de la oficina, y allí pues hacemos una exhibición, digamos, de marisco, un poquito de vino y tal. Y claro, alucinan, ¿no? Alucinan se sienten cómodos, es un entorno muy relajado para conocer al equipo y generar esa confianza personal, ¿no? Y por tanto, siempre hay que conseguir que cuando venga el inversor a verte a Barcelona, tengas dos opciones: comer con él, pero cenar con él también, ¿no? Digamos, de una manera más distendida después de toda la reunión de trabajo. Y yo tengo ese sitio talismán, pero bueno, hay muchos otros, cada ¿no? uno suyo. Y de hecho, allí en ese sitio, pues fue donde firmé la venta, digamos, de Les Bonus, y fue también donde firmé la primera ampliación de capital por el fondo de Nueva York, inversor de Twitter en Wallapop, Insight Partners. Gracias. Cristian, tu experiencia de crear una empresa en momento de crisis, con todo en contra, en vuestro caso fue disrumpir un sector en el que parecía que no se podía disrumpir. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se convence? Pues mira, yo creo que hay una variable que cuando estás en crisis, y es que yo diría que hay como dos factores que condicionan a la hora de construir un nuevo proyecto, ¿no? Uno, si nos vamos a la parte del emprendedor, es las expectativas, porque también la gestión de expectativas cuando empiezas un negocio es clave, ya no solo a nivel ejecutivo del proyecto, sino a nivel emocional. Es decir, el ser realista, que estás en una situación complicada y que lógicamente las cosas pueden salir no tan bien como te esperas, te ayuda muchísimo a afrontar seguramente los problemas que te pueden llegar a venir o las cosas que no pueden pasar. Pero si nos vamos por el otro lado, que sería el concepto de vender. Al final yo siempre digo que los emprendedores estamos vendiendo todo el día, pero vendiendo todo el día no solo tu producto a tu cliente, sino a tu cliente, a tu inversor, a tu proveedor, a tu responsable de prensa, a todo el mundo tienes que estar vendiéndole constantemente, y a tu equipo, ¿no? Para que crean en la idea. Y cuando en un momento de crisis yo creo que la percepción y la apertura de intentar pensar nuevas cosas o como solución, en este caso, a la gente a la cual estás vendiendo tu producto, es mucho más buena. Y cuando empezamos en el sector de buy hours y hablabas con el sector hotelero, yo me acuerdo al principio hablar con algunos hoteleros que nos decían, yo esto no lo veo, ¿eh? Yo siempre acababa diciéndole, pues pregúntaselo a tu director financiero a ver qué piensa de que tú no veas un negocio que te pueda aportar un extra sin tener que invertir absolutamente nada y sin tener que cambiar nada de tus operaciones, ¿no? Y esto es una reflexión que en momentos como ahora, en el que la gente tiene que pensar cuáles son las alternativas, qué voy a hacer diferente, tengo claro que si sigo haciendo lo mismo la cosa no funciona, es muchísimo más fácil intentar aprovechar en nuevos modelos de negocio, y en este caso, en el caso de buy hours, nuestro planteamiento fue, vamos a hacer un cambio radical en la manera en la que el consumidor va a utilizar la habitación de hotel, y esto no nos parece complicado, porque cuando vas a un cliente y le dices pagar solo por las horas que necesitas, lo entiende, pero la clave es conseguir que ese player en tu ecuación, que es el hotel, lo vea realmente como un valor añadido. Entonces nosotros ya nacimos con la idea de vamos a hacer que los hoteles nos quieran y luego ya el cliente vendrá en el minuto 2. Y fue una de las claves del por qué 8 años después estamos aquí. Y con el expertise que tenéis los dos, ¿tenéis la sensación de que estáis viendo oportunidades en todas partes ahora mismo? O sea, ¿detectáis, vais con el radar? ¿Cómo se enciende este radar? Yo creo que estamos viviendo ahora los emprendedores un paraíso de la disrupción. O sea, digamos, con esta low touch economy que antes comentábamos, que rompe completamente las reglas del sector. Para nosotros, como te explicaba antes, hemos doblado el número de compañías que estamos lanzando, estamos viendo muchos proyectos también buenos, digamos, donde invertir,
con buenos equipos, con ideas totalmente novedosas y que aprovechan la oportunidad. Recientemente, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Pues hemos lanzado una compañía que antes no teníamos en el radar y la hemos lanzado en 3 meses, que se llama una compañía que se llama Life Cole, digamos que da cursos de educación particular, ¿no? Online, por grupos reducidos, pues alumnos entre 6 y 14 años, ¿no? Entonces, bueno, o sea, va como un tiro, ¿no? Va como un tiro y es una compañía, digamos, que acabamos de crear ahora mismo y que encaja perfectamente en la oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que, pues yo animo a todos los emprendedores a que no tengan miedo al proceso digamos, de funding, que eso va a venir después y va a llegar en el momento adecuado, justo cuando él esté buscando capital y que se anime a empujar todas esas ideas que antes ha tenido, ¿no? Yo en general pues recomendaría a los emprendedores que trabajen en sectores donde ellos ya tienen experiencia, ¿no? Digamos, porque un proceso de creación, digamos, de una startup es un proceso, digamos, súper intenso, ¿no? Como yo siempre digo, es un tío vivo, ¿no? En el que ahora va muy bien, ahora va muy mal, que lo tienes todo que hacer y si tienes conocimientos de ese sector concreto, pues vas a una velocidad, cometes muchos menos errores y por tanto al final las startups tienen 1 o 2 balas para hacerlo bien, ¿no? Entonces si tú emprendes un sector que conoces bien, donde tienes el network de proveedores, de clientes y tal, vas a tener mucha más probabilidad de éxito, ¿no? Cuéntanos, Cristian, ¿en qué andas metido? ¿Dónde ves las oportunidades? Pues mira, nosotros desde el Venture Builder que se llama Mutter Ventures, que fundamos hace 1 año y medio, nos ocurre algo muy parecido y es que al final te das cuenta que el hecatombe en el que estamos ahora, que van apareciendo, ya no es que aparezcan oportunidades, es que te das cuenta que van a cambiar la manera de hacer las cosas y se mezclan 3 variables y vamos, diría exactamente lo mismo que ha dicho Miguel, y es las 3 variables que es entender y localizar esas oportunidades, y eso significa que hay mucha gente que te dice, no, es que yo no tengo ideas. No, ponte a observar, porque hoy cuando te levantas a las 7 de la mañana hasta que te vayas a dormir, todo lo que estás haciendo hoy durante tu día, es muy posible que te des cuenta que pienses, es que esto se podría hacer diferente, es que esto no es muy eficiente, es que si encontrar una cosa diferente, y esto es lo que te hace encontrar oportunidades, si lo sumas a la experiencia y le añades una variable de herramientas que ya existen, que es uno de los grandes errores muchas veces que cometen los emprendedores, y es, me pongo a desarrollar qué tengo que hacer y pensar y tecnología. No te preocupes, tenemos la suerte que en estos últimos 10 años, igual que ha habido muchos emprendedores que han ido generando nuevas ideas, ha habido muchos emprendedores que han ido generando herramientas para que cuando tienes una idea las cosas pasen más rápido. Y esto yo creo que es uno de los puntos que tiene que ocurrir. ¿Qué definiríais que son la diferencia entre encontrar una buena oportunidad, detectar una oportunidad y convertirla en una startup de éxito? ¿Dónde está? ¿Qué es el secreto? O sea, me diréis que es como el de la Coca-Cola, que no existe, pero ¿qué hay que hacer sí o sí para poder convertir una oportunidad de mercado en una startup? Yo te diría que la primera parte no vale nada. Es decir, yo creo que hay una cierta obsesión y hay una cierta rezo, ¿no?, espiritual, digamos, al concepto de la idea. De la idea. Bueno, las ideas están ahí, te puedes inspirar en otros modelos que hayan aparecido, gente que ha hecho cosas diferentes, parecidas en otros países. Esa inspiración está muy bien, digamos, pero ese halo, digamos, que tiene a nivel de, que fue la idea, en general no es así, porque lo que pasa en los proyectos es que tú empiezas con una idea y luego el final de la empresa, es decir, cuando esa empresa después de 5 años, probablemente no se parecerá en nada a la compañía, a la idea que tú tuviste originalmente. Entonces la clave es ejecución, sudoración, un equipo bien cohesionado, un equipo, digamos, que venga que aporten, un equipo de 3 o 4 fundadores que vengan de visiones del mundo distintas y que se complementen bien y que sea capaz, digamos, de ejecutar. Y los buenos emprendedores, los buenos proyectos son aquellos que seguramente han pivotado, han cambiado, digamos, su modelo de negocio pues a lo largo del proceso, digamos, varias veces, ¿no? En el caso de Les Bonus, pues yo empecé vendiendo restaurantes, después pasé a vender hoteles, después pasé a vender experiencias, le dimos 2 vueltas al modelo de negocio, lo cambiamos completamente y solo esto en 2 años. Y en el caso de Wallapop, pues por ejemplo, nosotros nos imaginábamos, pues digamos, un modelo de ingresos 80% basado en publicidad
y 10% basado en transaccional. Y estamos viendo que el negocio es distinto, que el transaccional cada vez está creciendo mucho más que el negocio publicitario, ¿no? Y por tanto, la clave es sudoración, trabajo, ejecución, y yo te diría sobre todo dos cosas más: resistencia al no. O sea, digamos, como antes explicaba Cristian, es decir, los emprendedores somos personas, tenemos que ser personas con una resistencia al no. Yo a veces me digo, es que a mí el no me pone, porque es la única manera, digamos, de resistir la cantidad de cientos de nos que vas a recibir, digamos, de tus clientes, de tus inversores, ¿no? A veces buscas una ronda de financiación de capital y yo veo a muchos emprendedores que igual es la primera vez que lo hacen y me dicen, ostras, llevo 40 contactos y llevo 40 nos. Y yo digo, bueno, ¿cuántos nos te crees que recibí yo para lograr el primer inversor en Wallapop? Pues muchos nos, muchísimos nos, ¿no? Entonces hay que tener una resistencia al no, digamos, muy, muy grande. Y luego yo creo que hay que tener la cabeza fría. Y es difícil porque al final normalmente un emprendedor es emocional y es energía y tal. Pero son negocios, de hecho incluso leía un estudio que se hacía desde Harvard, ¿no? Donde la propensión, digamos, a problemas de esquizofrenia de los emprendedores era mayor que el de la población normal. Y es lógico, ¿no? Porque es un tío vivo emocional tremendo, ¿no? Donde hoy parece que vas a firmar tu gran contrato, incluso parece que vas a vender tu compañía, o vas a hacer una mega ronda de operación de capital, ahora se te cae y parece que te quedan 30 días solo de caja en la empresa y no sabes si vas a poder pagar las nóminas al final de mes. Y pasas de esos dos escenarios el mismo día 8 veces en función de uno que parece que te dice que sí, uno parece que te dice que no. Entonces en este tío vivo, pues hay que mantener, digamos, la cabeza tranquila en los momentos estos de que parece que todo te va bien, no venirse arriba y no cometer errores por ese exceso de confianza, y luego no venirse abajo en los momentos, digamos, muy, muy duros. O sea, que esa esquizofrenia del tío vivo hay que trabajarla y hay que trabajarla bien. En tu caso, Cristian, ¿tu secreto? No, yo creo que es que los emprendedores vivimos lo mismo, es capacidad de relativizar. Y yo la única cosa que sumaría a lo que ha dicho Miguel es no olvidarte de lo que ha dicho. De hecho, hay una anécdota personal, y es que yo después de todos estos años, precisamente hice lo del tío vivo. Yo nunca en mi vida me había planteado hacerme un tatuaje, nunca, ¿eh? Y hubo un momento que me dije, me voy a hacer uno muy pequeño para acordarme, y me hice una montaña rusa, que precisamente era porque el día que piensas que estás arriba de todo, de golpe ves una bajada, y para mí es muy importante entender que, y eso nos pasa, ¿eh? Cuando te pasa algo malo que piensas esto, no te preocupes, que va a llegar algo peor, y significa que habrás superado ese momento y que tienes que ser muy consciente y realista. Yo creo que añadiendo únicamente saber equivocarte rápido. Y esto es una cosa, y es un tema de orgullo, ¿eh? A lo mejor lo que has pensado y lo que estáis trabajando no funciona. No pasa nada. Analizar bien, intentar buscar el plan B, mirar que funciona, y si no funciona, ir a por el C. Pero creo que es muy importante ser contundente en cómo lo analizas, porque si lo haces mal, no es que llegues al C, vas a llegar al XY porque vas a estar equivocándote constantemente, pero es testear y testear rápido y probar y hipótesis, y hay momentos en los que no puedes buscar la perfección, tienes que buscar simplemente solventar si vas por buen camino o no, y es muchas veces lo que está buscando tu inversor. El inversor ya sabe que no eres un proyecto 100% seguro, pero lo que quiere entender es que tiene un líder delante que en caso de que no vaya por buen camino va a tener toda la energía y toda la capacidad para poder decidir dar un paso diferente. Y esto es un poco constancia y perseverancia para que esto ocurra. Creo que de alguna manera me has contestado lo que os iba a preguntar ahora, que es que con todo este aprendizaje, ¿hay algo que veis muy claro que teníais que haber hecho diferente en vuestra historia? O sea, algo que dices, ostras, eso me sirvió de súper aprendizaje para no volver a hacerlo otra vez. No sé. Muchísimas. O sea, estoy lleno de cicatrices. Piensa que emprendiendo en serie con más de 25 compañías, muchísimas, digamos, por ejemplo, la internacionalización, ¿no? Digamos, el grado de ambición que le añades son... Me vais avanzando, me vais contestando las preguntas. Ay, perdón. No, que está muy bien, que está muy bien. Al revés está muy bien. La internacionalización es un vector clave, ¿no? Digamos, al final tienes que ser suficientemente ambicioso para crear un proyecto global,
y por tanto atraer la atención de los inversores internacionales, pero al mismo tiempo también tienes que ser realista y construir una buena base, digamos, de liderazgo en tu mercado, ¿no? Yo siempre he sido de la opinión que es mucho mejor ser número 1 en 2 mercados que ser número 2 en 5 mercados, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he cometido errores en muchos casos manejando esos tiempos, digamos, de la internacionalización, que a veces he corrido demasiado, otras veces he ido demasiado despacio, ¿no? Y también en el ritmo de inversión. Yo, digamos, he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos y de cofundar proyectos de alto crecimiento, de pasar de 0 a 5 millones de clientes en 3 años, como en Les Bonus, como en Wallapop o como en Globo, ¿no? Y también tengo otros proyectos que van a otro ritmo, ¿no? Entonces, pues yo después de hacer Les Bonus y Wallapop, pues mi manera mental de entender el negocio era levantar capital, venga, 3, 5 millones, 6 millones de clientes, pum, pum. Y cometí errores en otros negocios que he lanzado después, que su ritmo era otro. Había que invertir menos, había que invertir más despacio, consolidar pasos, buscar las rondas un poquito más despacio. Entonces, en todos estos 12 años, digamos, en estas 25 compañías que he creado, pues he aprendido que no puedo aplicar la misma fórmula a todas. Que aunque a mí lo que me pide el cuerpo es la marcha esta de venga, va, pum, pum, tal, que esto es un error aplicarlo a determinados conceptos, a compañías B2B, a compañías especificadas en verticales, o sea, que has de crecer, digamos, a los ritmos que cada negocio requiera, en función de las barreras de entrada que tenga, pues no más rápido, ¿no? Y esto también lo hemos visto durante la pandemia. Digamos, durante la pandemia, pues se ha impuesto un nuevo tipo, digamos, de emprendedor, ¿no? Digamos, pues antes parecía que estaba más de moda la carrera del unicornio, ¿no? Venga, hago rondas a nivel internacional, a tope, a ver si llego a una 1 billion ronda, más expansión, para más ronda, más valoración y tal. Y ahora pues se impone más el camello, ¿no? Digamos, el camello, pues que al final es una empresa más resistente, más a largo plazo, despacito en los pasos internacionales, que gasta poco, ¿no? Y esas yo creo que es donde ahora muchas startups están centradas. Pues que son 2 modelos de gestión totalmente distintos, y yo en mi carrera profesional pues he aprendido en esta experiencia como emprendedores a que no se le puede aplicar la táctica unicornio a un camello, ni la táctica camello a un modelo de negocio, y en eso he cometido muchos errores. Yo añadiría únicamente la parte de la gestión emocional y de escoger muy bien a tus compañeros de viaje. Y es importante porque cuando estás en esta carrera constante, parece en muchos casos que tengas que escoger muy rápido, y el momento en el que escoges un cofundador que va a compartir contigo una trayectoria muy larga, que va a tener las mismas responsabilidades y las mismas presiones que tú y la misma capacidad de decisión que tú, es muy importante entender que vais en el mismo camino y con los mismos valores, incluso los dos, de esa compañía, de ese objetivo o misión y visión. Y exactamente igual con los inversores. A mí la experiencia de estos años me ha demostrado que no te sirven todos los inversores, por mucho que te intenten dar el mismo dinero o más. Porque al final, cuando tú entras un inversor en tu compañía, puedes cometer el error de pensar, no, cojo tu dinero, lo pongo en mi compañía, pero es mi compañía. No, coges su dinero, lo pones en tu compañía, que es también su compañía. Y por tanto, esto te va a llevar a tener que entender por qué ha entrado en tu compañía, qué es lo que valora de tu compañía, qué es lo que espera en tu compañía, y es una gestión constante de expectativas de la gente que te está rodeando, que es la que te puede crear frustraciones importantísimas. Y una frustración de un cofundador, o una frustración de una persona clave, o una frustración de un inversor en un momento importantísimo donde alguien que viene de fuera está esperando un gesto de alguien de dentro para ver que realmente confía en la compañía, puede ser el game over de tu empresa. Y por eso es importantísimo que cada decisión que tomes antes de empezar, la reflexiones, porque luego no vas a tener tiempo de tirarlo atrás a tu cofundador, no lo vas a echar, a tu inversor no lo vas a quitar, y a tu equipo no lo vas a poder sustituir cuando lleve ya 4 años de una manera que no genere un impacto muy importante. Yo creo que ahí es importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Estamos de acuerdo en que el ecosistema ha evolucionado mucho en los últimos años, desde que vosotros empezasteis, se ha profesionalizado, hay entidades que vehiculan los apoyos, pero también es verdad que queda mucho por hacer.
mejorar. Barcelona está hoy en posiciones destacadas, aparecen en los mapas internacionales, pero siempre decimos que nos queda mucho recorrido. ¿Qué creéis que le falta? ¿Falta dinero? ¿Falta tamaño? ¿Faltan buenos proyectos? Vuestra carta a los Reyes Magos, ¿qué le falta al ecosistema para crecer más o para destacar más? Sí, a ver, yo te diría, empiezo diciendo de lo que tiene, ¿no? Y para luego ver lo que le falta, ¿no? Digamos, en los últimos 12 años, yo creo que ha habido, desde que yo empecé emprendiendo hasta ahora, digamos, han cambiado muchísimas cosas, ¿no? En el sentido de que cuando yo lancé Les Bonus, por ejemplo, atraer talento a estas compañías era muy difícil, ¿no? Porque bueno, la gente, digamos, no estaba de moda, ese emprendedor, no tenía ese impacto, digamos, en la sociedad que hoy tiene, pero hoy Barcelona tiene una gran capacidad, digamos, de atracción, digamos, de talento local e internacional, y es una de las claves del éxito de Barcelona, ¿no? ¿Qué ha cambiado también? Ha cambiado que los emprendedores que lanzan proyectos desde Barcelona tienen una perspectiva global desde el principio, comparada con la de hace 12 años o 10 años, ¿no? Donde ahora se plantean el mercado español como un mercado de pruebas, pero ya tienen en su visión, digamos, el ser una compañía, digamos, global. Y eso permite atraer grandes fondos internacionales al proyecto, ¿no? Entonces, estos son, creo, dos grandes puntos que ha mejorado muchísimo el ecosistema, ¿no? Digamos, en la capacidad de atracción de talento. Hoy la gente ya no quiere trabajar en consultoría estratégica o en banca, sino quiere ser emprendedor, trabajar en una startup. Y en esa capacidad de obtención de fondos internacionales que tiene, digamos, Barcelona, ¿no? y que hemos visto con mega rondas los últimos tiempos. Porque al final son los dos grandes vectores de crecimiento, talento y capital. Entonces, ¿qué nos falta o en qué podemos mejorar? O si comparamos el ecosistema y hacemos un gap con otros ecosistemas, ¿qué cosas deberíamos mejorar? Bueno, si comparas, por ejemplo, nuestro ecosistema con el ecosistema americano, pues hay una mayor implicación de los grupos corporativos, ¿no? Digamos, que pues no sé, muchas de las grandes adquisiciones se hacen por grupos corporativos, las startups. Aquí, durante todos estos años, hemos vivido pues alguna adquisición, lógicamente, empresas corporativas, pero la mayoría ha venido dada de inversores internacionales, ¿no? Entonces, sí es verdad que ha habido mucho progreso estos cuatro años, últimos 5 años, con la creación de grandes fondos, lo que llamamos Corporate Venture Capital, digamos fondos corporativos, con la creación de más aceleradoras y incluso los espacios como el PIR de Barcelona Tech City, ¿no? Que hacen que se junten los laboratorios y los inversores, todas las piezas del ecosistema, los corporates, digamos, y las startups, las gacelas y los elefantes que llamamos, un poco en ese baile. Pero en eso, digamos, es uno de los puntos, digamos, de mejora del ecosistema. Yo tengo ahora mismo la sensación de que el COVID está cambiando eso. Está cambiando eso porque todas las empresas corporativas, si todavía a alguien le quedaba la venda en los ojos, ¿no? Digamos, se la han quitado y tienen que cambiar y digitalizar al máximo su negocio. Entonces, este año ya hemos visto que ha habido mucha inversión, ha sido el año récord en inversión desde los fondos corporativos, desde los Corporate Venture Capital, y yo creo que vamos a ver un año, y el año que viene, de muchos exits y de compras, digamos, estratégicas de grupos corporativos comprando tecnología, equipos, mercados, canales. Este es uno de los temas. Y el otro tema tiene más que ver con el marco legal y marco estable y fiscal, ¿no? O sea, necesitamos una ley de emprendimiento que haga que nuestro ecosistema sea tan competitivo como el que puede ser otros países de Europa o puede ser o en Estados Unidos, donde tengamos unos planes de stock options que no pedimos que se pague menos, sino que se pague en el momento adecuado, en el momento en que recibe las acciones y se hacen. Si no, tú le das unas acciones a un emprendedor, si no son líquidas, le pones en un problemón, porque tiene que pagar a Hacienda un dinero que no tiene, ¿no? Entonces, lo único que pedimos es, oye, estas acciones no son líquidas ahora, cuando sean líquidas se paguen, y que haya un marco específico de definición de qué es una startup, porque eso luego lleva asociado un marco también de ayudas, de leyes específicas, y este es un ejemplo. Otra de las cosas que pedimos también es la definición de un marco estable de coinversión. Por ejemplo, otros países tienen escudos fiscales y ayudas fiscales a la coinversión. Cuando un inversor ha tenido un exit, pues ese señor puede comprarse un barco
y 3 casas, o puede decidir volver a reinvertir en el ecosistema. Hay que darle, digamos, incentivos para que vuelva a reinvertir en otras startups, ¿no? Y yo creo que esas son un poco las piezas. Seguro que Cristian añade muchas más ahora. Porque ¿Qué falta, más. Cristian? ¿Qué falta más? Pero Miguel ha apuntado temas importantes. Ha apuntado casi todos. Mira, poner un ejemplo práctico. Hace 2 semanas teníamos una reunión en el PIR y estamos en la oficina y hablamos de necesitamos una herramienta determinada para un proyecto nuevo que está saliendo. Y nada, acabó la reunión, bajamos para abajo y en la puerta saludamos a una persona. ¿Y qué tal? Pues muy bien, tal, estamos aquí. ¿Y la compañía y qué hace? Y nos describió exactamente lo mismo, lo que estábamos buscando, ¿no? Y para mí esta es una reflexión de esa capacidad que tenemos de crear un ecosistema que el ejemplo de Barcelona Tech City, desde el principio, que la gran diferencia de Barcelona Tech City es que se ha ejecutado desde gente que lo ha vivido desde dentro, desde gente que puede llegar a decir, no es lo que yo creo, es lo que he vivido, con esa consistencia y con ese objetivo de hacer que pasen cosas. Te das cuenta que se crea una fórmula que funciona. Y si me dijeras, ¿qué hace falta? Hace falta intentar entender esa fórmula hecha por la gente que realmente entiende para elevarla en todos los aspectos. Y esa voluntad de colaborar, hacerla desde un punto de vista muy directo y muy práctico, porque no puedes intentar ayudar al ecosistema emprendedor y digital con una filosofía de dar 3 vueltas, porque es un ecosistema que va directamente a lo que necesita de la manera más ágil y más rápida. Y creo que es una manera que tenemos que intentar llevarlo a cabo desde el punto de vista colaborativo, que estamos hablando que la voluntad es que colaboren todas las partes. Y yo creo que esta es una de las cosas que ya se está haciendo, pero que es promover esa parte de colaboración, de entender de qué se necesita y de dejar que los que realmente lo han vivido tiren hacia adelante y se deje explicar el porqué de todo esto. Miguel apuntaba el papel de los corporates, de las grandes corporaciones en esta ecuación, ¿no? Al principio los emprendedores empezasteis solos, después empezó a haber incubadoras, después aceleradoras y ahora es el papel de los corporates. Tú decías que no queda o no tendría que quedar nadie con la venda en los ojos todavía. Pero ¿qué falta para que esto no lo hablemos todavía como un reto, sino para que esto se materialice de verdad y sea un efecto tractor? ¿Cómo sentís que lo están viviendo? Además, los dos tenéis experiencia de negociar con corporates. ¿Qué tiene que pasar para que esto fluya y para que los corporates y las startups colaboren de una manera natural sin perder cada uno lo que tiene que aportar? Bueno, yo creo que la clave es seguir profundizando, o sea, que las empresas corporativas aborden el proceso de innovación desde una visión, digamos, de innovación abierta. Es decir, que pongan a los mejores al frente de las áreas de innovación. O sea, yo cuando quiero saber si una gran empresa corporativa se lo cree o no, veo quién ponen como director de innovación. O sea, si es el tío más bueno que tienen, se lo creen. Si no, no se lo creen de verdad. Entonces, luego, añadir talento digital en todos los niveles, no solo en las áreas de tecnología, en las áreas de marketing, sino en los equipos directivos, en los consejos de administración. O sea, digamos, esa gran y pequeña empresa de dar ese salto también, digamos, con esa ayuda. La creación de aceleradoras, que al final, con una dirección estratégica, de encaje estratégico con el propio grupo corporativo, pues le permite estar muy cerca de las startups, en ese baile que hacemos, que comentábamos de la gacela y el elefante, acompañándolas sin romperlas. Y digamos, es un poco lo que pasa en el PIR de Barcelona Tech City, que se juntan las dos cosas, que hay esta magia, ¿no? Digamos, de la startup agilidad, con ganas de romper, digamos, todas las reglas establecidas, con los recursos de innovación, digamos, y la visión estratégica de un sector que tenga un área corporativa. Y es cuando esta magia sucede. Aprovechar también la creación, digamos, de fondos corporativos, ¿no? Que les permitan no ir a una adquisición directamente, sino tomar una participación en una compañía en rondas A, B, para verla desde cerca, ayudarla a crecer y ya tener un pie puesto en un posible, digamos, opción, digamos, de salida. Y por último, para cerrar el círculo, la adquisición, digamos, de compañías, ¿no? Digamos, a apostar por aquí, comprar tecnologías, comprar equipos con talento,
con esos nuevos canales, y yo creo que es la manera de cerrar ese círculo. Y bueno, vamos viendo. Yo creo que el COVID va a ser el cambio definitivo, digamos, que rompe este gap que tradicionalmente tenía nuestro ecosistema comparado con otros ecosistemas. Nos estamos acercando a la recta final de este debate. Sabéis que podéis mandarnos vuestras preguntas si queréis preguntar alguna cosa concreta a Cristian o a Miguel. Podéis hacérnoslas llegar a través del chat que encontráis en la transmisión en streaming. Yo os quería preguntar, ¿o ¿quieres apuntar algo en el tema corporate? Perdona. Yo solo de la parte corporate creo que también va a haber un poco de reflexión desde la parte de vista del emprendedor y del inversor, porque lógicamente hay un momento en el que los intereses del inversor de Venture Capital son diferentes a los intereses de la corporate. Y ahí es donde se generan ciertos momentos en los cuales hay que aprender a convivir y hay que aprender a trabajarlo. En el sector inversor hay un mantra y es que no entre un industrial porque entonces ya lo tenemos dentro y va a querer comprar barato, y si no compra, la imagen que damos al mercado es ¿por qué no está comprando alguien que debería comprar? Entonces se genera una situación en la cual el propio Venture Capital te dice más tarde, ¿no? Más adelante. Y yo creo que hay modelos que podemos ir a trabajar híbridos y no siempre tiene que el emprendedor entrar en una estrategia de inversión agresiva, sino hay otras opciones. Yo creo que esto es una de las cosas que va a ir pasando para intentar buscar esa colaboración entre startups y corporates. Has mencionado el tema de los inversores. Los dos habéis empezado siendo emprendedores, seguís siendo emprendedores, pero a la vez os habéis convertido en inversores. ¿Esto es una carrera como el jugador de fútbol que después se hace entrenador, pero que juegas los dos roles a la vez? ¿O qué aporta un emprendedor que se hace inversor diferente a un inversor profesional o que solo es inversor? ¿Cómo se juegan los roles? Yo siempre pongo un detalle y es la exigencia en términos de ejecución de un inversor que ha sido emprendedor es mucho más alta que la de un inversor que no ha sido emprendedor. Pero en cambio, la empatía personal de un inversor que ha sido emprendedor es muchísimo más alta también que la que puede tener otro inversor. Es decir, la exigencia de un financiero muchas veces puede llegar a ser, oye, mira, pues que te lo dicen desde el principio, no te preocupes, yo hago X inversiones y tantas van a fallar y si es la tuya no pasa nada porque es un modelo que tenemos. No. Pero para mí la clave para los emprendedores, y es el gran cambio que está viendo, es cuando tienes un emprendedor que llama, un inversor que ha sido emprendedor y llama al emprendedor y le hace una pregunta de, oye, ¿cómo estás? No, el negocio, no, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va todo? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Esto es algo que se da muchísimo de emprendedor a emprendedor. Si no, la conversación cambia totalmente. Y ese apoyo emocional que recibe un emprendedor, que su vida es cada día emprender, trabajo, presión, es lo que realmente puede necesitar en el momento clave. Ayuda a aguantar en la montaña rusa, ¿no? 100%. Miguel. Yo, clarísimamente, nosotros desde Antai, más que inversores, somos cofundadores y coach. Digamos, antes hemos hablado de esa esquizofrenia del tío vivo. La única manera de saber lo que está viviendo la persona en la que has invertido, ese emprendedor, es habiendo vivido tú la misma esquizofrenia antes, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que se produce una buena transmisión de conocimiento y un trabajo, digamos, que así te diría de corazón a corazón, digamos, porque cuando eres emprendedor tú te has visto exactamente en la misma situación, sabe el pollo que vas teniendo en casa porque ahora está nervioso, porque tal, sabe que este es un momento clave, sabes ver cuando está, digamos, en un momento, digamos, de crecimiento y se viene arriba y por tanto te toca poner los pies en el suelo, y también sabes ver cuando, hostia, está jodido ahora mismo y vamos, me lo llevo a cenar, ¿no? Que hay que cambiarle. Entonces yo creo que es fundamental. O sea, yo, digamos, de hecho creo en los inversores que han sido emprendedores antes, porque el apoyo no es puramente financiero, de métricas, con su plantilla, sino es una relación, digamos, de tú a tú. Y de la misma forma,
¿Cómo se consigue transmitir el espíritu emprendedor o mantener el espíritu startup cuando una empresa crece mucho? En tu caso, Let's Bonus llegó a tener más de 400 personas, By Hours también ya es una empresa muy grande. La flexibilidad, el espíritu, la capacidad del prueba-error y la manera como se vive una startup, ¿cómo se mantiene en una empresa grande? Cuesta, yo recuerdo pues cuando ya digamos Les Bonus se hacía grande, ¿no? Pues que fichaba equipo más potente y de repente me venían y me decían, Miguel, te he preparado un PowerPoint, y me habían preparado un PowerPoint así enorme con 15 transparencias, con un montón de números y tal. Y digo, no, si has estado 3 horas preparando este PowerPoint, no, aquí en esta empresa está todo por hacer. Preparas una transparencia, una servilleta, coges, me lo cuentas y vas y pruébalo, ¿no? Entonces, esta cultura, que es la que teníamos al principio, conforme se va haciendo grande, es difícil, digamos, mantenerla, ¿no? Y especialmente el gran reto es la internacionalización. O sea, yo creo que los equipos emprendedores con liderazgo, incluso cuando la compañía se hace grande, con ese liderazgo nato que pueda tener ese equipo, son capaces de mantener esa cultura inicial de la compañía, incluso, digamos, va a muchos niveles más abajo y al frente de la compañía en los headquarters. Pero es muy difícil cuando haces un proceso de internacionalización descentralizado, porque allí no eres capaz de trasladar la misma cultura y depende mucho, lógicamente, de la personalidad y el tipo de equipo que tengas en cada uno de los países. Ese es un reto fundamental. Y el otro reto, que es muy difícil y que yo creo que como emprendedor es de las partes más difíciles de gestionar por el impacto emocional que tiene, y es que tú igual arrancas con un equipo, la compañía se hace grande, y ese equipo que era magnífico para la fase, los primeros 2 años de la compañía, algunos crecen, como el equipo emprendedor, ¿no? Digamos que crece, y otros no son capaces de crecer al mismo ritmo. Y entonces tienes que hacer una transición, digamos, incorporando un nuevo talento. Y yo pienso de los momentos más difíciles, que yo creo que seguramente Cristian también lo has vivido, porque se juntan las emociones. De esto lo hemos creado juntos desde el principio, pero ahora te tengo que decir que, oye, este puesto que tú tenías, queremos que estés con nosotros, porque aportas mucho valor, pero ahora va a haber una persona que va a hacer la mitad de lo que tú hacías y lo va a hacer así. Yo es de los momentos más difíciles que he vivido como emprendedor, porque al final, digamos, pues con las personas con las que empiezan son tu familia. Cristian. Yo es de las cosas que llevo peor, que llegas a la compañía, va creciendo y piensas en casa de herrero, cuchara de palo, porque no puede ser que me digáis que esto tarda un mes en hacerse, no te entra en la cabeza, ¿no? Pero sí que es muy importante entender que los timings cambian y que hay que encontrar muy bien ese punto de equilibrio, porque un error que hacías en el primer año ahora puede significar algo muy, muy distinto, ¿no? Y un error de un día que la web te falla un poco, cuando tienes miles y miles y miles de visitas en una web, te significa un impacto directo económico que no te esperabas. Y yo creo que ahí es una de las cosas que Miguel tiene mucha más experiencia. A mí todavía me falta por aprender y aceptar que no puede ser la misma velocidad que al principio. Estamos ya terminando, solo para acabar. Os quiero preguntar en qué estáis, un poco retomando lo que habíamos hablado ahora, ¿dónde están las oportunidades que ahora veis más claras? ¿En qué vais a invertir en los próximos meses? ¿O en qué creéis que va a despuntar mucho en los próximos meses? Porque igual tenemos emprendedores que nos están escuchando y se os acercan o les ayuda a encarrilar sus proyectos. Sí, bueno, antes lo hemos comentado, digamos, en este paraíso de la disrupción, que nos encontramos, pues todo lo que tenga que ver con sanidad, educación, movilidad, servicios de seguridad, prestaciones, compañías B2B que prestan servicios a empresas. Ahí claramente, digamos, hay un terreno enorme, digamos, para emprender. Nosotros desde Antai, ya hace 2 años que iniciamos una apuesta por 2 sectores que para nosotros son estratégicos y que vemos una oportunidad enorme, digamos, de entrar y romper las reglas del sector, que es el sector seguros, Insurtech, y que es el sector de FinTech, digamos, que incluye también la parte PropTech, ¿no? Digamos, la parte de real estate muy cercana a modelos de negocio a la parte del sector bancario, ¿no? Porque son sectores muy grandes, de mucho tamaño, donde la oportunidad, digamos, es enorme y donde muchas veces pues, los sistemas legacy, digamos, de los grandes players en el sector
pues no les permiten poder trabajar a la velocidad que trabaja una startup. Así que nosotros durante este año, por ejemplo, en estas 5 o 6 compañías que estamos lanzando, pues la mitad aproximadamente, serán en la línea de esas Insurtech, FinTech que ya venimos creando, y la otra mitad será más oportunidades que yo llamo del entorno COVID, como esta que hemos lanzado ahora de educación, como Life Cole, ¿no? Cristian, desde nosotros yo añadiría un sector que te diría todo lo que va relacionado con la deuda y la liquidez. Es decir, vivimos en unos momentos en los cuales cualquier elemento, cualquier producto que pueda ayudar a minimizar esa incertidumbre que tengo o que pueda llegar a hacer líquido alguno de los activos que muchas veces los grandes players no conocen, más que no conocen, no valoran o no tienen esas herramientas para valorar, estamos muy focalizados en eso. Pues muchísimas gracias a los dos, gracias por acompañarnos. Tenemos que dejar paso a nuevas Mar, temáticas. De acuerdo que gracias, Nuria. Nos han dado una inyección de optimismo Seguro. Y de energía. Miguel y Cristian, además liderando marcas tan importantes y ya mediáticas como han sido Let's Bonus, Wallapop o Buy Hours. Yo creo que podríamos resumir al final que un emprendedor debe ser 360, lo debe tener todo, ¿no? Primero de todo, observar mucho, después tener una idea. Han destacado más la idea que las herramientas, ¿no? Después también la capacidad de ser imaginativos, que esto se ha pasado así de puntillas, pero no sé si en vuestra infancia erais ya unos niños muy imaginativos, porque claro, son ideas que parecen fáciles, lo que decimos siempre, pero cuando te las cuentan dices, pues yo esto no lo pensaba, ¿no? Y sobre todo también la capacidad de vender y resistirse al no. Tenéis mucha autoestima, ¿no? También supongo. Pues resistencia al no autoestima, pero digamos piel de cocodrilo. Bueno, tenéis también mucha modestia, entonces. Bueno, pues nada, Miguel y Cristian, muchas gracias. Mar también, porque yo creo que ha moderado muy bien, sabe al detalle sobre startups, sobre Barcelona, y sobre todo también lo podéis ver en el libro que ha escrito Barcelona Startup. Muchas gracias a los tres. Nosotros os emplazamos a un Inspirational Talks con Pilar Jericó, pero vamos a repasar más datos que nos llegan de las visitas del plató de e-commerce, pero también de los otros 4 canales de BeNew, porque ayer se llegaron a las más de 6.000 visitas en el B-Village y el 32% de las conexiones fueron internacionales. Volvemos con la idea de BeNew de Barcelona al mundo. Volvemos dentro de una hora para hablar de inteligencia artificial.